no tenemos en cuenta en nuestro diario vivir. Y hay un atributo del Señor que es muy conocido y que nosotros hablamos poco, pero hablamos poco de verdad. ¿Cuántas veces usted, no en la congregación solamente, sino cuando está con un hermano o cuando está tomando mate con alguien, usted habla de que Dios es celoso? ¿Cuántas veces se encuentra usted hablando con alguien diciendo que Dios es celoso? Y es un atributo difícil y para nosotros complicado. Y digo para nosotros, en Dios es una perfección, porque Dios es perfecto y el celo de Dios es perfecto. Pero para nosotros es una complicación, porque cuando nosotros leemos la Biblia, cada vez que aparece que Dios es celoso, es algo bueno, es algo justo, es algo santo. Pero cada vez que en la Biblia aparece que el hombre es celoso, lo muestra como algo malo, como algo pecaminoso. En el orgullo, es algo pecaminoso, es algo sucio, es una inmundicia que el hombre tiene su celo. Entonces esto genera controversias. Porque usted alguna vez escuchó a una persona decir, bueno, Dios también es celoso. Y nos justificamos por ese lado. Entonces cuando yo me puse un poco a indagar este atributo del Señor, me di cuenta que la diferencia obviamente es mucha, pero encontré algo hermoso en este atributo del Señor para nosotros. Como en todos los atributos de Dios, que siempre terminamos recibiendo un consuelo, que siempre terminamos recibiendo esperanza, el celo de Dios no es la excepción. Nuestro Dios es celoso y es algo que nos debería infundir un temor reverente. Debería cambiar nuestra manera de vivir. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver mucho con lo que decía nuestro hermano Fernando? Porque Dios es celoso y Dios no quiere que nosotros tengamos amantes. Suena fuerte, pero hermanos, vamos a leer unos pasajes que lo que la Biblia dice es más fuerte que lo que yo estoy diciendo ahora. Dios a nuestros ídolos los llama amantes. Así como una ramera no tiene solamente un esposo, como era el caso de la esposa de Oseas, sino que tenía amantes con los que se deleitaba. Esa es la expresión bíblica que Dios usa para su pueblo que fornicaba tras otros dioses, con todo lo que la palabra fornicar implica. Estuve buscando definiciones y armé una sacando un poquito de cada una que decía: el celo de Dios es el fervor e intensidad de Dios por su nombre. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios es celoso de su nombre. Y cualquiera que esté haciendo blasfemar el nombre del Señor está provocando a celo al Señor. Fervor e intensidad por su gloria. El Señor no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso de su nombre, Dios es celoso de su gloria, buscando la fidelidad y la devoción de su pueblo. Dios quiere un pueblo temeroso, un pueblo que tenga devoción por su nombre y por su gloria. Fuego que arde y se manifiesta en su deseo de proteger y defender a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando alguien se metía con el pueblo de Israel, ese pueblo era destruido. Dios celosamente defiende a su pueblo. A mí por eso hasta ya me da asco escuchar a veces cristianos cuando visito otras denominaciones diciendo: Satanás se levantó contra mi vida, estuve enfermo porque Satanás se levantó contra mi vida, estoy pasando esta lucha económica porque Satanás se levantó contra mi vida. Y hermano, ¿quién es el que te cuida a vos entonces? ¿Quién es tu Dios, el que te cuida celosamente? Aparentemente Dios no nos cuida porque el diablo puede hacer todo lo que quiere con nosotros. No, Dios cuida fervientemente a su pueblo. A Etiopía y a Egipto di por tu rescate. A Dios no le tembló el pulso en hacer desaparecer naciones para rescatar a su pueblo.
Los que quisieron tirar a Daniel a la fosa de los leones, después Dios los tiró a ellos en la fosa de los leones. Los que quisieron tirar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, Dios los consumió a ellos con fuego. No, hermanos, el cuidado de Dios sobre su pueblo no es cualquier cosa. Si pensáramos un poco en esto, viviríamos más seguros, viviríamos más tranquilos. El que guarda a Israel no se duerme. Él guardará mi salir y mi entrada. Él me va a guardar en el campo y en la ciudad. Yo no puedo dudar que Dios me cuida celosamente. El que nos toca dice que toca la línea de sus ojos. Miren cómo empezamos ya metiéndonos en este atributo del Señor. El Señor nos cuida celosamente. También se puede definir como ardiente amor de Dios. El celo de Dios por su pueblo es su amor ardiente por nosotros, por cada uno de nosotros. Vivimos diciendo que Dios es amor, pero también leemos que Dios es fuego consumidor. El amor de Dios, el celo de Dios son fuego, hermanos. Entonces yo puedo ser celoso. Si Dios es celoso, yo puedo ser celoso. No. Acá entra lo que decía Marta recién. Los celos del hombre nacen de inseguridad. Los celos del hombre nacen de ansiedad. Los celos del hombre nacen de miedo de perder a un ser querido. Por lo general siempre es con el esposo o con la esposa. Los celos de Dios no nacen de ninguna inseguridad. Dios no tiene ninguna inseguridad. No hay nada que le produzca inseguridad al Señor. El celo de Dios no proviene de ninguna ansiedad porque Dios está tranquilo en su trono, gobernando todas las cosas. Nuestro celo es posesivo. Yo hago una pregunta a la amada iglesia. ¿Un hombre puede tener amigas mujeres? Respondan sin miedo. Sí. ¿Una mujer puede tener amigos hombres? Sí. Amén. Menos Joana. Después cada hermana puede tener amigos hombres. Vamos a dar Menos Joana, después ustedes si quieren tener amigos hombres pueden. Nosotros tenemos muchas inseguridades. Y yo le decía a Joana, yo antes me jactaba de que yo no era de sufrir celos. Yo no sabía lo que era sufrir celos. Esta semana, justamente, preparando el sermón del celo de Dios, sufrí celos. Y yo le decía a Joana, para mí que fue algo providencial. Ahora estoy hablando de algo que se ve bien de lo que se siente. Esa inseguridad que sentimos. Nuestra inseguridad nos pone celosos. Porque vemos en la persona que nos produce celo cosas mejores que nosotros. Mirá este más flaco, ojitos claros, más lindo, auto más lindo. Ahora, esto no significa que todo celo del hombre y de la mujer sean malos. Porque puede existir la posibilidad de que yo vea a alguien literalmente coqueteando con mi cónyuge. Y eso es un celo que está justificado. Estamos viendo algo que está pasando que no está bien. Podemos sentir celo por un hijo, por una hija, que vemos que se está oyendo al mundo o que se está relacionando con un chico o una chica que es del mundo. Ese es un celo que está justificado, hermano. Porque no es un celo que están haciendo de una inseguridad, sino que nosotros sabemos que ahí está pasando algo malo que a Dios no le agrada. Eso no significa que todos los celos del hombre y la mujer sean malos, pero por lo general en un 80% nuestros celos nacen de nuestro pecado. Esto lo vamos a ver más adelante en el libro de Santiago. ¿De dónde nacen esas pasiones? ¿De dónde nacen esas guerras, esas envidias? Nacen en nuestros corazones. La palabra celo, cuando habla de nosotros los hombres en la Biblia, también se traduce como envidia. Cuando ustedes leen la Biblia que tenemos que desechar la envidia, también se puede traducir como celos. Nuestros celos también son envidia. Vieron que a veces nosotros le deseamos a alguien que le vaya bien, pero cuando a ese ya le va mejor que a nosotros, ya por ahí no nos gusta tanto. Uno empieza a sentir pequeños celos. Esto pasó desde el principio, desde la creación. Abel ofreció una ofrenda mejor que Caín. Obviamente a Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Entonces lo que Caín sintió fue celos, envidia. Se enojó con su hermano. ¿Por qué le dice el Señor? Si vos hicieses bien
¿no recibirías bien también? ¿Por qué en vez de ponerte celoso de tu hermano, por qué mejor no haces el bien vos también? Y van a ser los dos recompensados. No. Caín decidió matar al hermano, era más fácil. Nosotros decimos que la envidia mata. Y vieron que ahora está de moda decir las inalcanzables del barrio. Vieron que ahora dice, ay, todas me tienen envidia. La envidia las mata. Bueno, nosotros vemos en la Biblia que por envidia mataron a nuestro Señor Jesucristo. La envidia es verdad que mata. Por envidia mataron a nuestro Señor Jesucristo. Tenían celos del ministerio de nuestro Señor. Así que nosotros los hombres deberíamos luchar contra este pecado, que a nosotros nos es pecado. Porque a veces tenemos celos que son injustificables y le estamos haciendo mal y daño a la persona que está con nosotros y nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Porque en vez de tener momentos de paz y de gozo, tenemos momentos de ansiedad, tenemos momentos de enojo, de ira, y un sentimiento va llevando al otro sentimiento. Primero siento celo. Después por esa persona que yo siento celo ya tengo deseos malos, malas pasiones. Y esas cosas, hermanos, no nos convienen. Las tenemos que desechar. Vamos a Éxodo capítulo 20. Hoy tenía pensado que leamos bastante, pero por cuestión del tiempo voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. Éxodo capítulo 20, los primeros 2 mandamientos que el Señor le da a su pueblo. Versículo 3 al 6. Pero Dios vino... perdón. Yo me equivoqué. Sí es Éxodo 20, pero yo abrí Génesis 20. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice, miren, yo soy el único Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Si una persona tiene otro Dios y te dice, sí, pero yo amo a Dios, entonces es mentira. Esto lo enseña nuestro Señor Jesucristo. O amarás al uno o aborrecerás al otro. Los umbanda. Yo creo en Dios y en Jesús, pero también creo en la pompallina. No, lamento decirte que vos a Dios no lo amás. Vos aborrecés a Dios y si no te arrepentís de tu pecado, Dios va a visitar tu maldad hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. El celo de Dios arde. Es fuego. Las personas no lo entienden. Y lamentablemente la religión tradicional ves a cuantos muñecos ellos fabrican, diciendo que no los adoran, sino que los veneran, pero se lo ponen en los hombros y caminan. Lamentablemente ellos tienen dioses ajenos. Aunque digan que no son dioses, aunque digan que no los están adorando, que los veneran, ellos tienen dioses ajenos delante de Dios. Una persona dijo que cuando se tradujo esto, en realidad se puede decir, no pondrás dioses ajenos delante de mi rostro. ¿Se imaginan poner un ídolo muerto delante del rostro del Señor? Ahora es fácil criticar a las religiones que tienen íconos, imágenes, pero nosotros los evangélicos también tenemos nuestros dioses. Hay pastores que cuando ven la imagen de un billetín, le brillan los ojos. Y el dinero puede ser un dios. ¿Qué es lo que es un ídolo? Todo aquello que en nuestro corazón ocupa ese lugar que solamente tendría que ocupar el Señor. Todo aquello que adoramos, que buscamos, pero que en realidad tendría que ocupar solamente Dios ese lugar. Dios dice que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero mi mente está ocupada en otras cosas, mis fuerzas las estoy ocupando en esas cosas y mi corazón está en esas cosas. Esas cosas claramente son un ídolo. Un hijo puede ser un ídolo, un esposo, una esposa pueden ser un ídolo.
Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, porque yo soy celoso. Dios no va a compartir su gloria con un pedazo de carne, Dios no va a compartir su gloria con un pedazo de yeso, Dios no va a compartir su gloria con 1, 2, 3 billetes de más, Dios no va a compartir su gloria con nada. Dios tiene un ferviente celo por su gloria, por su nombre. Miren, unos capítulos más adelante, 34 del Éxodo, y este pasaje me encanta. Recién Fernando dijo algo muy cierto. Nuestros nombres tienen un significado. Nuestros nombres hablan de nuestro carácter. Nuestros nombres hablan de propósito. Entonces el nombre es algo muy sagrado. Dice el versículo 14 del 34. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Acá no hay una redundancia. Dios está diciendo que su nombre es celoso y Dios está diciendo que su esencia es celoso. Así como habíamos dicho que Dios es amor, porque Dios en esencia es amor, Dios en esencia también es celoso. Es algo como chocante, pareciese como que estamos hablando de algo que no puede encajar con todo lo que venimos viendo del Señor, con su amor, con su misericordia, con su paciencia. Pero hermanos, en Dios esto es una perfección. Cuando yo soy celoso de Joana, es porque yo egoístamente quiero ser lo único en que Joana piense, mire, desee. Cuando Dios es celoso por su pueblo, es porque Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y lo mejor para su pueblo es Dios. Amén. No hay otra cosa mejor para nuestras vidas que Dios. No hay nada mejor para nuestra mente y pensamientos que Dios. No hay nada mejor para nuestro corazón y nuestros sentimientos que Dios. No hay nada mejor en qué gastar nuestras fuerzas que Dios. No hay nada mejor para qué vivir que Dios. Entonces el celo de Dios no es un celo egoísta, posesivo, como dicen los ateos. No es un celo egocéntrico. Es un celo porque Dios te quiere dar lo mejor y lo mejor para vos es Dios mismo. Es un celo santo. Así de ferviente es el amor de Dios. Él no quiere el primer lugar en nuestros corazones. Él no quiere ni siquiera el primer puesto en nuestros corazones. Él quiere nuestro corazón. Dios quiere la exclusividad. Dios quiere todo en nuestro corazón. Cuando nosotros estábamos en el primer amor, Cristo era todo. Toda persona recién convertida, los primeros 2, 3 años, Cristo es todo. Después vos podés estar bien con Cristo, pero siempre te está faltando algo. Si la economía está mal, yo estoy mal. Si la salud está mal, yo estoy mal. Si la esposa, el esposo se va, yo estoy mal. Si la esposa y el esposo me hacen renegar, yo estoy mal. Si el auto se rompe, yo estoy mal. ¿Cómo puede ser que en un principio Cristo era todo y ahora siempre nos está faltando 5 para el peso? ¿De verdad, hermanos? ¿Ustedes meditaron esto alguna vez? Esto provoca celo al Señor. Estamos teniendo ídolos y según la Biblia estamos teniendo amantes. Adulteramos en nuestros corazones muchas veces. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que nuestros ídolos nos destruyen. Nuestros ídolos nos destruyen. El afán, la ansiedad que nos terminan produciendo nuestros ídolos destruyen nuestra salud. Se va el tiempo, pasa el tiempo y seguimos perdiendo el tiempo. Hermanos, si hay algo que es fuerte lo que voy a decir ahora, pero lo vamos a leer y van a ver que Dios usa ese vocabulario. Cuando una persona engaña a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, lo hace creyendo que la otra persona, ese tercero que se involucra en la relación, es mejor.
Por alguna extraña razón, creemos que esa persona con la que estamos siendo tentados es mejor que la persona que Dios me dio. Y creo que con esa persona voy a pasar momentos más placenteros, voy a pasar momentos más lindos, y esa es la mentira del pecado, la terrible mentira del pecado. Porque después que he consumado ese acto, solo vemos una familia destruida, corazones completamente rotos. Pero el pecado nos hace ver de esa manera. ¿Por qué yo toco este tema? Porque Dios en toda la Biblia, hablando de su celo, habla de su pueblo como su esposa y él como su marido. Y cada vez que su pueblo se va tras un ídolo, Dios le dice a su pueblo adúltera y fornicaria. Son palabras fuertes, pero así lo siente Dios. Como si mi propia esposa estuviese con otro hombre en mi propia cama. De esa manera siente el Señor cuando su pueblo se va tras los ídolos. Dice el Señor, yo a vos te di dones, a vos te di libertad, te di esto y lo otro. ¿Y qué hiciste vos, rebelde Israel? Usaste mis dones con tus amantes. Y sos tan ramera, le dice el Señor, que no te pagaron ellos a vos para prostituirte. Vos les pagaste a ellos para que estén con vos. Eso lo pueden encontrar en el libro de Ezequiel. También en el libro de Jeremías. Qué fuerte, hermanos. Así de fuertes son nuestros ídolos para el Señor. Creemos que la vida va a ser más linda si las riquezas están con nosotros. No, hermano, la vida es más linda con Cristo. Punto. Creemos que la vida es más linda si nos va mejor en esta área. Creemos que la vida va a ser más linda si tenemos mejor salud. No. Creemos que la vida más linda, porque recién dije, podemos hacer incluso de nuestro cónyuge un ídolo. Podemos creer que la vida es más linda si mi esposo y mi esposo van a estar siempre a mi lado. El que tiene que estar siempre a nuestro lado es el Señor. Él hace que la vida sea linda. Lo voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio. 3 libros más adelante. Capítulo 6. Somos tan banales, hermanos, que muchas veces hacemos ídolos de la bendición. Y en vez de terminar adorando al que nos bendice, terminamos adorando la bendición. Personas que recibieron un bendecido trabajo, terminaron faltando al culto después por el trabajo que supuestamente era la bendición. Personas que por un cónyuge terminaron apartándose de la congregación y del Señor. Porque en el momento de elegir prefirieron ser fieles a su cónyuge que al Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Vieron que a mí lamentablemente una vez me aconsejaron mal, y a nosotros los hombres a veces nos gusta provocarle ciertos celos a propósito a nuestro cónyuge. También las mujeres, a veces por ahí, no digo que todos lo hayan hecho o que todos lo hagan, pero vieron que a veces está esa tendencia así, bueno, le voy a provocar un poquitito de celos, a despertar su interés por mí. Hermanos, eso es una mala decisión. Una persona celosa nunca va a reaccionar bien. Una persona que ya fue provocada a celos no va a tomar buenas decisiones después. Tratar de producir celos a nuestro cónyuge no es buena idea. Si vos querés la atención de tu cónyuge, no le provoques celos, amalo más, sé más cariñoso, sé más atento, más atenta. Pero no trates nunca de provocarle un poquito de celo a tu cónyuge. Yo sé que en el mundo a veces se aconseja eso, pero no está bien. Ahora te voy a dar un consejo mejor. Tratemos de no provocar nunca celos al Señor, porque Él está en medio de nosotros, como un fuego que consume. Dice 1 Corintios, cuando está hablando de la cena, ¿provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
¿Vamos a participar de la cena indignamente? Miren que muchos durmieron y otros están enfermos por hacer eso. ¿Vamos a provocar a celos al Señor de señores? No, hermanos. Y vamos a ver, vamos a ir resumiendo. Nosotros vemos en la Biblia casos de los celos, como contaba, de los fariseos, o el de Caín. Pero ustedes miren cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios. Todos veían que Moisés iba al tabernáculo de reunión y descendía una nube y hablaba cara a cara con el Señor. Sin embargo, tuvieron los de la rebelión que tuvieron envidia y dijeron: ¿a Moisés solo habla Dios? ¿Quién lo puso a él por líder? Y ellos se levantaron contra Moisés, porque los celos lo que nos llevan a hacer a nosotros los hombres es querer humillar a la otra persona, querer avergonzarla, querer ser más, y después a esas personas se los terminó tragando la tierra. El apóstol Pablo también. Muchos cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo, lo vemos en las Escrituras. ¿Por qué hacían eso? Porque tenían celo. Tenían celo de cómo Pablo pastoreaba, tenían celo de cómo Pablo dirigía, tenían celo de cómo Pablo era usado de parte del Señor. Estas cosas pasan también en la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto testimonios de que se tenía celo del pastor, se tenían celo del predicador, se tenían celo de un músico, de un cantante? Hermanos, cada uno está en el lugar que tiene que estar. No podemos sentir celo de un hermano porque Dios le está dando más gracia, porque Dios le está dando más dones, porque Dios lo está levantando. Eso no debería de pasar en el pueblo de Dios. Y lamentablemente, lastimosamente pasa y pasa mucho. Nos tenemos que gozar cuando vemos que el Señor está levantando a alguien. La iglesia necesita obreros. Y si algún hermano está haciendo lo que me gustaría hacer a mí, no tenemos que hacer como Caín y empezar a tener malos deseos en nuestro corazón. Tendríamos que hacer lo mismo que el hermano hace, que se está ocupando o que se está esforzando quizás un poco más. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Todos estamos llamados al servicio. Si vemos a un hermano sirviendo y siendo usado por Dios, tengamos ese celo santo de desear lo mismo, de decir: Señor, yo quiero lo mismo. Había la historia de un evangelista que se llamaba Moody. Y Moody, cuando hablaba con el Señor, le decía: yo quiero lo que tú le diste a Spurgeon. Yo quiero lo que tú le diste a Jorge, ¿cómo se llamaba el otro? Müller. Y el Señor se lo concedió. Moody terminó siendo uno de los evangelistas más grandes de los Estados Unidos. Se cuenta que en su ministerio se convirtieron como 1 millón de personas. Él tenía ese celo santo, y cuando él veía un don, cuando él veía cómo Dios usaba a otros hombres, él se lo pedía en oración: Señor, si tú se lo diste a él, también me lo podés dar a mí. Hermanos, se pueden buscar también esas cosas. La Biblia nos manda a buscar los dones mejores. Eso es mejor que andar teniendo celos y envidias entre nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos cuando estamos celosos es que queremos humillar y deseamos el mal. Pero con Dios es distinto. Cuando Dios está celoso, no está buscando humillar a nadie. Él siempre terminó exaltando de alguna manera a su pueblo, porque su pueblo está en relación con su nombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros podemos ver el celo de Dios en la persona de Jesús. Yo sé que todos conocen la historia de cómo Jesús echó a los cambistas del templo. Cómo se armó ahí un látigo trenzado, empezó a revolver las sillas, las mesas. Y ahí los discípulos se acordaron la profecía: el celo de tu casa me consume. Nosotros vemos no solamente el celo en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos a Jesús, que era el hombre más manso de la historia de la humanidad, revoleando sillas y mesas. Y eso fue algo bueno para el Señor, porque era el celo de Dios que tenía en su corazón. Nosotros vemos en la historia de los sacerdotes, de Aarón, sus hijos, y después vemos la historia de Finés. La Biblia nos relata de que los israelitas, había un hombre que había traído una mujer extranjera, y que ya los israelitas estaban como comenzando a codiciar a las extranjeras. Esto estaba prohibido por parte de Dios. Como los cristianos tenemos prohibido unirnos en un yugo desigual. Ahora hay 2 jovencitas nomás, pero nosotros los cristianos no podemos fijarnos
en hombres o en mujeres que no son cristianos. No podemos. La Biblia lo prohíbe estrictamente. Esto no es algo de interpretarlo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Baal con el Señor? No hay comunión alguna. La Biblia nos prohíbe el yugo desigual. Entonces Finés, cuando ve que este israelita viene con esta extranjera, agarra su lanza y los mata a los dos. Y Dios no dijo, no, Finés, sos un sacerdote y ahora sos un asesino. Dios lo bendijo. Porque el celo que sintió Finés por el pueblo de Dios, el celo que sintió Finés por la gloria, por el nombre de Dios, fue más fuerte. Y él no pudo ver cómo el pueblo se contaminaba. Y agarró una lanza y mató al israelita y a la extranjera. Y Dios lo bendijo. El celo de Dios es siempre procurando lo mejor para su pueblo. Y que el pueblo de Dios se mezcle con el pueblo del mundo no es algo bueno. Dios lo tiene que impedir. Ese es el cuidado de Dios sobre nosotros, hermanos. Nosotros podemos ver en el celo de Dios su amor ferviente. Su celo nos exalta a tal punto que entregó a su propio Hijo en una cruz. Así como siempre decimos, de todos los atributos que vemos en la cruz del Calvario, en aquella cruz también podemos ver los celos del Señor. Murió por un pueblo celoso de buenas obras. En esa cruz podemos ver cómo el celo del Señor por su pueblo lo llevó a matar a su propio Hijo. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39, 25. Habíamos leído que el Señor dijo, cuyo nombre es celoso. Y miren lo que dice 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Dios restaura a Israel por celo de su nombre. Dios salva a la iglesia por celo de su nombre. Dios, si hay algo que quiere dejar siempre bien en alto, es su nombre. Si hay algo que Dios siempre quiere exaltar, es su nombre. Y la iglesia es el medio por el cual Dios quiere exaltar su nombre. Hermanos, nosotros deberíamos tener cuidado en nuestra manera de vivir. Nosotros somos el medio por el que Dios quiere exaltar su nombre. Yo me había anotado un ejemplo que era de Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Dice que la mujer virtuosa produce que su marido sea alabado. La mujer virtuosa no anda por ahí hablando mal de su marido, sino que al contrario, la mujer virtuosa, cuando leemos Proverbios capítulo 31, vive de tal manera que su marido es alabado entre los ancianos del pueblo. Esta mujer virtuosa era una mujer que daba lo mejor a su familia, que trabajaba para su familia día y noche por sus hijos. Una mujer esforzada en la casa, dice la mujer sabia edificar la casa. ¿Y por qué yo traigo esto en este tema? Porque Dios es nuestro esposo y nosotros deberíamos ser esa esposa virtuosa que haga que el nombre de Dios sea alabado. Yo debería trabajar de tal manera que en mi trabajo deberían alabar el nombre de Dios. Yo debería vivir de tal manera que mis vecinos deberían alabar a Dios. Yo debería ser un padre y un esposo de tal manera que los que me ven alaben a Dios. Esto, hermanos, es vivir para la gloria de su nombre. Los evangélicos, hay una frase que repiten mucho, para la gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios la da tu manera de vivir. No una oración fuerte que hagas gritando en una plaza. Señor, sana para tu gloria, Señor, libera para tu gloria. Lo que es para la gloria de Dios, cuando un marido trata bien a su esposa, eso es para la gloria de Dios. Cuando una esposa obedece, respeta a su marido, eso es para la gloria de Dios. Cuando amamos y educamos bien a nuestros hijos, eso es para la gloria de Dios.
Cuando trabajamos honradamente, íntegramente, eso es para la gloria de Dios. Cuando somos buenos vecinos, eso es para la gloria de Dios. Eso es vivir para su gloria. Eso es vivir para la gloria de su nombre. Yo no puedo terminar mis oraciones diciendo, Señor, para la gloria de tu nombre, si yo no estoy dispuesto a vivir para la gloria de su nombre. Nosotros tenemos Romanos capítulo 12, por ejemplo, que habla de los deberes cristianos. Si nosotros pusiésemos por obra esos deberes, estaríamos viviendo para la gloria de su nombre. Tenemos el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Si yo viviese por el fruto del Espíritu, eso es vivir para la gloria de su nombre. Hermano, no nos olvidemos que Dios es celoso de su nombre. Y así como yo puedo dar gloria a su nombre, también puedo hacer que su nombre sea blasfemado. Le dice Pablo a los israelitas que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Así como una esposa puede hacer que de su marido se hable bien, una esposa puede hacer que de su marido se hable mal. Y así como una esposa puede hacer eso, la iglesia también puede hacer que los gentiles hablen mal del nombre del Señor. Si no, pregúntenle al pastor Jiménez, a Cash Luna, a Dante Gebel y a todos los sinvergüenzas que andan por ahí. O vivimos para la gloria de Dios o vivimos para la blasfemia de Dios. Nosotros somos la iglesia, deberíamos vivir para la gloria de Dios. Qué bueno, hermano, me gusta cuando los veo contentos. El problema es que nosotros buscamos nuestra propia gloria. No quiero trabajar para la gloria de Dios, quiero trabajar para mi gloria. Quiero tener una familia para mi gloria, quiero hacer las cosas para mi gloria. Bueno, hermanos, ese fue el primer pecado de la historia de toda la creación. Satanás buscó su propia gloria. Y el ángel más hermoso pasó a ser diablo. Así que, hermanos, cuando hagamos algo, no procuremos nuestra gloria, no procuremos que las ganancias sean para nosotros en el área que fuera. Si procuramos algo, es siempre tratando de que el nombre de Dios sea bendito. Bendecido, mejor dicho, porque bendito es. Ya que estamos en Ezequiel, vamos unos capítulos atrás, versículo 16. Les voy a compartir un poquito de todo lo que les decía recién. Versículo 30 de Ezequiel 16. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Vieron que, decía que el corazón de ellos estaba dividido. Porque por un lado buscaban a Dios, pero por otro lado querían buscar las cosas del mundo, sus ídolos. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor. Habiendo hecho estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Palabras más fuertes al día de hoy, de una prostituta desvergonzada, caradura, sin vergüenza. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y le diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Imagínense esto. Una ramera, una mujer que trabaja de esta manera, recibe plata y a cambio ella se ofrece como servicio. Dios le dice a Israel, vos hiciste al revés. Vos pagaste y dejaste que todos se lleguen a vos. Eras una ramera terrible, le dice el Señor. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. O sea, una ramera suele ir a ciertos lugares para buscar clientes. Israel hizo al revés. Las rameras esperan a los clientes. Israel salió a fornicar. No se enojen conmigo, hermano. Estoy leyendo la Biblia y estoy explicando en un lenguaje un poco más actual. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones,
y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Miguel Núñez dijo algo que me gustó mucho. Dios está en guerra con los ídolos, pero lo que no sabemos es que hoy el campo de batalla somos nosotros. Hoy el campo de batalla es mi corazón, mi mente. Entonces, Dios no va a perder contra un ídolo muerto. Dios va a ganar esa batalla. El problema es que a mí me va a doler, porque Dios va a tener que derribar mi ídolo, y eso lo voy a sufrir en carne propia porque el campo de batalla soy yo. Vemos la historia de cuando secuestran el arca del pacto y lo llevan al templo de Moloc y ponen el arca del pacto delante de la estatua de Moloc. Cuando los filisteos entran al otro día al templo, la estatua estaba tirada en el piso, sin los brazos, sin la cabeza, solo el tronco. Si ponemos un ídolo muerto delante del Señor, podemos estar tranquilos que Dios va a destruir ese ídolo muerto. Sea cual sea el ídolo. Lo voy a invitar a que vayamos un poquito más adelante a Jeremías, y ya voy a ir terminando de compartir tantos textos, pero la verdad que es un tema que me apasionó mucho. Jeremías capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al 10. ¿Cómo termina la historia de este pacto? Dios tiene un celo con su pacto. Un pacto es una alianza. Un pacto es una alianza, un pacto es un matrimonio. Un pacto también es un testamento. Son sinónimos. Cuando nosotros buscamos la definición de pacto, en el diccionario nos aparecen estos sinónimos: alianza, testamento, matrimonio. Capítulo 3, versículo 6 dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. O sea, Dios no es que enseguida se enojó con Israel. Y nosotros cuando leemos la Biblia fueron 3 siglos de jueces, 4 siglos de reinados. Dios estuvo siempre esperando que el pueblo se vuelva al arrepentimiento, como un esposo espera a su esposa que vuelva al arrepentimiento. Dios estaba esperando con paciencia durante siglos, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. En ese momento Israel y Judá estaban divididos. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Señor, pero si vos aborrecés el divorcio, ¿por qué le diste carta de repudio a Israel? Bueno, pero yo la esperé. Ella no quería ser mi esposa. Ella no quería ser mi pueblo. Ella prefería a sus amantes. ¿Qué más podía hacer el Señor? ¿Qué hombre o qué mujer va a esperar hasta la muerte a una mujer o a un hombre que lo abandona y se va y tiene otra familia y tiene otra esposa, otro esposo? Y vos estás ahí esperando y ella vuelve como la mujer deseas, y después se vuelve a ir y hace otra familia, y vuelve y va y hace otra familia. Esto estaba haciendo Israel con el Señor. El Señor le presentó carta de repudio a Israel, y Judá lo había visto, pero no tuvo temor. La rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Esto pasa hasta el día de hoy. No, pero hoy los israelitas no son idólatras. Hoy los judíos están firmes en el Antiguo Testamento. Si se hubiesen vuelto a Dios de todo corazón,
hubiesen aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El viejo pacto ya está, ya pasó. Dice el libro de Hebreos que cuando algo es viejo está a punto de desaparecer. Y hay lugar ahora a un nuevo pacto, a una nueva alianza. Jesús dijo, este es mi sangre, el nuevo pacto. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no participa de ese pacto. Solo los que hemos bebido de esa sangre y comido de esa carne, participamos del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la esposa no es Israel, hoy la esposa es la iglesia. Ahora, bueno, podemos entrar en Romanos 11, endurecimiento en parte. Hay judíos que se están arrepintiendo, pero tienen que entrar al nuevo pacto, a la nueva alianza. La antigua ya está. Los judíos, ¿vieron que dicen? Los judíos tienen al Padre, le falta el Hijo. No, porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así que no tienen al Hijo, no tienen al Padre, no tienen al Espíritu, nada. Están en apostasía, están en adulterio y están lejos del pacto de salvación. A no ser que vuelvan arrepentidos. Voy a compartir 2 pasajes más y ya voy a tener que terminar. ¿Cómo implica esto nuestra manera de vivir? Santiago capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Puede decirse también y ardéis de celos. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nada es para la gloria de Dios, es para nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nosotros tenemos un espíritu dentro nuestro, que es el Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente. Dios es un esposo celoso. Es un esposo que nos ama. Es un esposo que quiere la exclusividad de nuestra vida. Y si estamos matando, ardiendo de envidia, haciendo amistad con el mundo, porque estamos buscando cosas para nuestro propio deleite, lo que estamos haciendo es provocar a celos al Señor. Dice en Tito capítulo 2 versículo 14 que por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Si hay algo que nosotros tenemos que ser es celosos de buenas obras, hermano. Eso nosotros deberíamos ser. Nosotros deberíamos ser celosos de la verdad. Más en estos tiempos de tantas ideologías y de tantas cosas. Nosotros deberíamos ser celosos del nombre de Jesús. Nosotros deberíamos ser celosos de la iglesia. Nosotros deberíamos ser celosos de la justicia. Nosotros debemos tener celo de Dios, hermanos. Su celo nos protege de nuestros ídolos. Cuando el Señor derriba un ídolo, lo que en realidad está haciendo nos sigue salvando. Yo sé que a veces duele si el Señor ha quitado un ídolo en tu vida, pero ahí podemos ver el amor de Dios, cómo sigue trabajando en su pueblo. Estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y si hay ídolos en nuestro corazón, el Señor los va a sacar por amor a su nombre. Amén. Los va a sacar por amor a su pueblo. En Romanos 1 vemos que Dios termina condenando a la humanidad que habiendo conocido a Dios no le reconocieron como a Dios ni le dieron gracias. Porque prefirieron adorar al leño, prefirieron decir que Dios no existe. Y el celo de Dios los va a condenar. Así como el celo de Dios salva a su pueblo, es el celo de Dios lo que termina provocando la ira sobre las naciones que lo rechazan. Debemos ser celosos de Él, hermano. Debemos ser una buena esposa. Debemos entender que este celo a nosotros nos está cuidando, no nos está castigando. Nos protege, nos santifica, nos salva. Es un consuelo que Dios nos anhele así, celosamente. ¿Ustedes se imaginan? El creador del universo te anhela celosamente, fervientemente.
Si hay algo que Dios quiere es tener todo tu corazón. Si hay algo que Dios quiere es tener toda tu mente. Si hay algo que Dios quiere es tenerte todo para Él. Eso es un esposo apasionado por su esposa. Vieron que las mujeres a veces dicen que a veces los hombres no somos atentos, detallistas. Dios es el esposo más atento y más detallista que pueda haber. Él está ahí esperando cada oración nuestra. Él es ese esposo que quiere que nos despertemos y le digamos buenos días, que cuando nos acostemos le digamos buenas noches, que le demos gracias por cada cosa. ¿Vieron cómo somos los hombres? Que los hombres hacemos algo y estamos esperando que la mujer nos diga gracias. Queremos sentirnos valorados, queremos que vean el esfuerzo que hicimos. Dios también quiere que le den gracias. Que le demos gracias en todo, dice su palabra. Y Dios es un buen esposo. ¿Se lo merece o no se lo merece? Amén. ¿Debemos vivir agradecidos a Él, sí o no? Amén. Dios es espíritu. En su celo no hay nada pecaminoso, nada carnal. Dios es luz. En su celo no hay nada de tinieblas. Es un celo perfecto. Es un celo que nos conviene. Nos conviene que Dios sea así de celoso por nosotros. Que nos proteja con ese celo, que nos cuide con ese celo. Ese celo nos hizo hijos de Dios. Ese celo debe ser correspondido, hermanos. Debemos vivir con más temor, con más reverencia. Debemos vivir para dar gloria a su nombre que es celoso. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza, hermanos.